Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un fin de semana más a esta mesa de análisis en Radio Sefarat. Estamos con nuestros colaboradores habituales, Raquel Cornago y Federico Zuckerman. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Alex, ¿qué tal? Y hoy nos acompaña... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Hoy nos acompaña también Federico Eines, quien va a participar en esta tertulia sobre la actualidad. ¿Qué tal, Hola, Federico? buenas tardes, muy bien. Una semana muy convulsa en España, donde la protagonista fue la comisión de investigación del 11M. ¿Habéis visto la comparecencia de Zapatero? ¿Qué os ha parecido? La verdad que a mí lo que más me ha sorprendido es que la contundencia de la participación ha sido... Nadie se esperaba que fuera tan radical en su posición y, digamos, deslegitimara de manera tan clara, ¿no?, la actuación del Partido Popular. Ha sido casi una batalla campal la comparecencia de Zapatero. Bueno, la frase esta de que el Partido Popular mintió de forma descarada, ¿te pareció una... Que engañó, que engañó de forma... Me pareció que engaño era... masivo, ¿no? Era Sí, el engaño masivo. Sí. Me pareció que no se lo esperaba el Partido Popular, que era una forma de no achicarse, dijéramos, o no de sacar pecho frente a un Partido Popular que está todo el tiempo sacando pecho, y un Partido Socialista que deja entrever, o por lo menos Zapatero, que no le teme al Partido Popular, que es lo más claro, ¿no? Porque está claro que esto va a tener consecuencias en la actitud del Partido Popular en el futuro, ¿no? Sí, han dicho que Zapatero dejó de ser Bambi, dejó su talante a un lado y pasó a la ofensiva, ¿no? Sí, también han comentado que utilizó y esgrimió datos con los que no se contaban en esos días, ¿no? Y eso también se ha podido hacer una lectura. La acusación del borrado de los archivos de la Moncloa, ¿no? Eso apareció. Curiosamente, la prensa internacional es una de las cosas que recogió. Yo hablé con un amigo hace unos días de Inglaterra y me dijo, ¿qué ha pasado? Que el antiguo gobierno borró los archivos de la Moncloa. O sea, que ha llegado ese rumor claro, pero allende nuestra frontera. El PP se defiende diciendo que eso es una práctica, una mala praxis, pero que es una práctica habitual cuando se termina un periodo de gobierno. Misteriosamente desaparecen todos los archivos, los ordenadores, incluso desaparecen los ordenadores. Lo que sí es verdad que después de 4 años de mayoría absoluta del PP, este gobierno de Zapatero, que gobierna en minoría y tiene que hacer pactos de verdadero malabarismo con el partido independentistas catalanes como Esquerra Republicana y otros, se ha habido una verdadera lucha política parlamentaria trasladada a la comisión de investigación. Lo que no se ve en el Parlamento se vio en esta comisión. Por eso muchos han acusado a los diputados de utilizar estrategias políticas, de discusión política, de batalla electoral y política en una comisión que, como dicen las víctimas de los atentados, estaba hecha con el objetivo de esclarecer la autoría de los atentados y darnos más información sobre estas trágicas atentados del 11 de marzo. Sí, con el fin de prevenir futuros atentados. Claro. ¿No? Bueno, esa fue un poco la intervención del miércoles, ¿no?, de la representante de las víctimas del 11M, Pilar Manjón. Fue impresionante, ¿no?, esa declaración, y también parece haber afectado un poco a los políticos, a los diputados que representan a los partidos en esa comisión, ¿no? Sí, pero es terrible que tenga que ir una representante de las víctimas para que los diputados de alguna manera se replanteen su compromiso con la comisión, ¿no? Yo, de todos modos, voy a ser una voz crítica con respecto a la intervención de Pilar Manjón, porque me parece que el trabajo de la comisión tenía un lado, evidentemente, de investigación práctica, pero esta investigación práctica no es ajena al debate político. Justamente el problema es qué pasó. Es que los partidos han estado investigando qué pasó, pero la opinión sobre qué pasó es una opinión partidista, es una opinión política, aunque se quiera que no. O sea, es imposible salir de eso. Sí. Precisamente esta es la cuestión. De hecho, hoy los partidos políticos han rechazado la propuesta de ella de crear una comisión totalmente independiente, porque se considera que, bueno, sí, es cierto que dentro de lo comprensible de su declaración por el dolor, ¿no?, pero que la comisión ha cumplido su función, y en mi opinión es así. O sea, que ellos... Pero, ¿ha cumplido su función? ¿Qué conclusiones se han sacado? Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, Federico, y sí que me gustaría que la comisión hubiera estado totalmente apartada del partidismo, como sucedió con la del 11S, ¿no?
que no tenía implicaciones políticas y que sí que parece que ha llegado a conclusiones claras que no sabemos si nuestra comisión va a lograr. Yo creo que esta opinión que tú estás dando sobre el 11S, yo no estoy totalmente de acuerdo con ello. Es decir, hasta que los americanos sacan un libro de conclusiones, esas conclusiones están súper filtradas. De hecho, da la casualidad de que no hay nada en ese libro que ataca directamente a Bush. Justamente a lo que se hace es poner toda la responsabilidad en los servicios de inteligencia y limpiar al gobierno, a la administración Bush. Esto es una opción política. O sea, esto no es casualidad. Esto no es que un grupo independiente llega y dice de forma objetiva toda la culpa es de los servicios de inteligencia y de la administración no es ninguna culpa. No, bueno, pasa que está mucho más tapada, mucho más trabajada como para que el espectador de afuera no se dé cuenta, pero me refiero, está claro que hubo una opción ahí de culpar a los servicios de inteligencia. Hubo esa opción. Pero ¿no te parece que como de partida debería alejarse el partidismo de una comisión que va a esclarecer? Lo que pasa es que en este caso, en el caso español, se dieron unas circunstancias que es absolutamente imposible separarlo de lo político. Por eso lo que decías, Federico, ¿no? Cada afirmación que se ha hecho, o sea, está cargada de política. Cada matiz, incluso la forma en que se dice si se mintió o se manipuló, si se ocultó información, todo eso es político. Y no olvidemos, claro, el 11M fue 3 días antes de las elecciones, y esos días fueron fundamentales y las acusaciones cruzadas ahí se multiplican. Yo creo que es imposible desprenderlo de lo político. Sí, además la opinión pública española se dividió en dos bandos. En Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, hubo una única respuesta nacional a los atentados, que fue un rechazo, una solidaridad con las víctimas. En cambio, como tú decías, estuvo tan cerca de las elecciones presidenciales que es imposible despolitizar, digamos, esta comisión. Sí, los antecedentes que hay. Claro. La oposición a la guerra, a la intervención en la guerra de Irak, todo eso ha influido, es inevitable. Pero además es que hay una cosa que aquí que es innegable. Ese atentado es un atentado político. O sea, es el intento de, mediante la muerte masiva, conseguir un objetivo político, y esto marca incluso la forma de analizar el atentado. Tú no puedes solamente, digamos, descontextualizar totalmente y no, aquí solo vamos a hablar de seres humanos que se mueren y de... Bueno, es que sí, pero los políticos no deberían haber sido los que depuraran responsabilidades, creo yo. Si os parece, pasamos al siguiente tema, que está muy relacionado con la cuestión de las víctimas del terrorismo, que es la creación del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas, que ha recaído en Gregorio Pérez Barba, ¿no, Federico? Sí, una figura muy respetada porque es uno de los padres de la Constitución española, es rector de la Universidad Carlos III, un gran jurista, una persona muy, muy respetada. Él ha dicho que su objetivo es no solamente salvaguardar, digamos, la restitución moral y de las víctimas, sino luchar a favor de los derechos humanos entendidos de manera global. Y eso incluye también a las víctimas del terrorismo etarra, no solamente las víctimas del terrorismo del 11 de marzo. Vamos a ver qué pasa con este alto comisionado que han dicho que no quieren politizarlo, que quieren que sea un comisionado independiente y que realmente sirva para canalizar todas las ayudas, todas las indemnizaciones hacia las víctimas. Claro, de entrada tiene que hacer frente a las quejas que se han ido amontonando en estas semanas, ¿no? de las propias víctimas. Quizás una decisión de mejorar la administración, o sea, tampoco es necesariamente, es una decisión política en el sentido de que intenta responder a una necesidad de respuesta por parte de los políticos, pero su función es de gestión de los medios de cara claro. Bueno, pero es una oficina de reparto de... Pero eso parece que hacía falta, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro. Sí, pero por supuesto. Ahora, es triste que esto ocurra 9 meses tras el atentado, ¿no? Que se cree Sí, lo que es vergonzoso... Que haya necesidad de crear esa comisión. Pero también es vergonzoso que nos hemos enterado esta semana que hubo falsas víctimas del 11 de marzo también, que reclamaron indemnizaciones y que las cobraron efectivamente, y hay verdaderas víctimas de los atentados que todavía están esperando esa indemnización. Ante un atentado de las dimensiones del 11M, eso supongo que es algo inevitable. Con el 11S pasaron cosas similares también. Pasamos a la siguiente noticia. Un observatorio contra el racismo y la intolerancia en el deporte. Dimos la noticia en Radio Sefarat. Vosotros hablasteis también con la responsable de este observatorio, una diputada de Izquierda Verde, ¿no? Sí, más que la responsable fue la que propuso la moción en el Congreso de los Diputados. Se llama Carmen García, es diputada de Izquierda Verde, y ha propuesto crear un observatorio contra el racismo y la intolerancia en el deporte, que realmente está en el candelero después de las manifestaciones racistas contra futbolistas negros de la selección inglesa en el partido España. Sí, que fue escandaloso, ¿no? España-Inglaterra, y que realmente se suceden todos los fines de semana ese tipo de manifestaciones. Cada vez que un jugador de color, un jugador negro,
toca la pelota en un campo, inmediatamente el equipo local empieza a insultarlo, empieza a hacer gestualidades, empieza a hacer ruidos como de mono, ¿no? También. Y además, por supuesto, vemos simbología neonazi en los campos de fútbol repetidamente, esvásticas, vemos grupos ultras, conocemos grupos ultrasur en el Madrid, Voxos en Barcelona. Lo que me ha gustado de la intervención de Carmen García, que también habló no solamente de la xenofobia, del racismo, sino también de manifestaciones antisemitas en el deporte, ¿no? Cosa que antes jamás se nombraba. Sí, no estaba muy familiarizada con el término porque dijo antisemíticos, sí, ¿no? Antisemíticos, sí. Pero bueno, está bien que bueno, claro, sí. ¿De qué Bueno, manera? En inglés es así, ¿no? Antisemitic, sí, claro. Vamos a ¿En pensar catalán? eso. Quizás también. Vamos a pensar que fue una mala traducción. Del catalán, porque ella es de Barcelona, ¿no? Sí. Carmen García. Bueno, Raquel, tú has hablado también... Sí, hablas de Cataluña y precisamente en Girona ha sido detenido un nuevo grupo neonazi. La mayoría de los componentes eran menores, que es preocupante. Y bueno, habían realizado pintadas con frases como Hitler tenía razón, habían atacado sedes de grupos independentistas, habían llevado a cabo acciones por diferentes barrios de Girona. Pero es curioso que no atacaran el CAL. Hablamos con Eduard Cid, que es responsable de Girona, de ¿no? informativos. Sí. Barrio judío, pues maravilloso barrio que visitamos. Responsable de informativos de Onda Rambla, Girona, y nos comentaba eso y nos llamó la atención porque si consigues ponerte en el cerebro de un neonazi con tan poquito espacio como debe haber, no había espacio para el CAL. Claro, lo primero que puedes pensar es ir al CAL, ¿no? Pero bueno, no tienen ni siquiera esa perspicacia. Por suerte no la tienen. Hablamos de noticias del mundo. Hace apenas 10 días fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y hay una noticia relacionada esta semana con los derechos humanos que creo que deberíamos destacar. Aquí en Radio Sefarat, al fin y al cabo, es un tema que nos es cercano, ¿no? Tanto las cuestiones de justicia y memoria como los derechos humanos. Les hablamos de Chile. Y el lunes se conoció la resolución de un tribunal chileno que va a hacer finalmente posible que Augusto Pinochet se siente en un banquillo de los acusados. La decisión ha sido del juez Guzmán. Han decidido procesar al exdictador por secuestros y homicidio en el marco de la llamada Operación Cóndor. Sí, recordemos que era el plan multilateral de países como Argentina, como Chile, como Uruguay y Paraguay para perseguir a todos los, digamos, opositores políticos, sean izquierdistas o críticos con el sistema, y era una persecución policial a nivel multilateral. Los policías de estos países los seguían, los encarcelaban, en muchos casos, en la mayoría de los casos los torturaban, y gran parte de ellos son los conocidos como desaparecidos de las dictaduras militares del Cono Sur. Sí, bueno, el caso judicial es una larga odisea que comenzó en el 98 con la orden de detención de Pinochet, que promovió el juez Garzón, que le imputó crímenes contra la humanidad. Y os acordáis que estuvo en Inglaterra, ¿no?, durante varios meses en arresto domiciliario. Y bueno, luego por supuestas razones de salud motivaron el traslado de Pinochet a Chile. Y luego se reveló la tomadura de pelo cuando en el aeropuerto de Santiago se levantó de su silla de ruedas para saludar a sus seguidores. En 2000 perdió... Luego no le fue tan bien. Es decir, él pensó que estando en Chile iba a estar a salvo, pero esto es importante, que le juzgaran en Chile y que no fuera extraditado en su momento a España. Yo creo que al final la historia es mucho más positiva, y sobre todo para los chilenos. Sí, además en estos 6 años, digamos que la opinión pública chilena ha pegado un vuelco. Cuando fue juzgado por primera vez Pinochet y fue la orden de arresto domiciliario en Londres, la gran mayoría de la opinión pública chilena, incluyendo el centro y el centro derecha y ciertos sectores de la izquierda también, socialdemocracia, estaban en contra, porque decían que a Pinochet había que juzgarlo en Chile, y gran parte de ellos estaban en contra del propio juzgamiento, del propia orden judicial contra Pinochet. Pero hemos leído que gran parte de la derecha chilena, incluido gran parte del ejército y los sectores más conservadores, están ahora a favor de que Pinochet pase por la justicia, entre otras cosas porque ha cometido uno de los grandes pecados para los chilenos, que es la corrupción política, no solamente por el tema de los desaparecidos. Económica, ¿no? Económica. Han encontrado que él tenía cuentas secretas en Suiza y en otros paraísos fiscales, que lograba, a través de un porcentaje que pedía en las transacciones, la venta de armas internacional, él participaba directamente y se quedaba con un porcentaje de esas transacciones,
Y eso no se lo perdona. Eso no se lo perdona. Parece que otros temas sí, pero el tema de la corrupción económica... Bueno, no sabemos muy bien cómo... Posiblemente lo que dices, Federico, de los desaparecidos es de mucho mayor peso que esto, ¿no? Pero la cuestión es que Pinochet finalmente va a ser juzgado, y podemos decir que sí, que la transición política en Chile es realmente ejemplar en ese sentido, y no tiene nada que ver con otros países de América Latina, ¿no? Por ejemplo en Argentina, ¿no? Donde las famosas leyes de obediencia de vida, del punto final y indulto, dieron carpetazo a todo este tema y sacaron de la cárcel a Pero todos. se está reabriendo también, ¿eh? O sea, yo creo que... Es cierto, Kirchner lo está reabriendo. El proceso está tardando tiempo, pero también en Chile está tardando, me refiero. No es que esto no ha sido en Chile de la noche a la mañana, pero que a la larga las sociedades están consiguiendo encontrar modos de llevar a los tribunales a los culpables de aquellos años de dictadura y de asesinatos, ¿no? Y en esto hay que decir claramente que España ha tenido un papel muy relevante y muy importante, que posiblemente Latinoamérica por sí misma no hubiera optado por seguir hurgando en ciertas heridas que justamente que por ser propias y por miedo a lo que pudiera pasar no hurgaba. Sin embargo, los jueces españoles no tenían miedo a que pasara nada, porque protegidos por un océano, ¿no?, se podían permitir el lujo de hurgar en las heridas que quisieran, y lo hicieron. Y de ese modo ayudaron a que los propios ciudadanos de esos países perdieran el miedo, ¿no?, a seguir hurgando, ¿no? Y ese proceso fue iniciado en España. Lo curioso es que sean jueces españoles los que han puesto el dedo acusador sobre los criminales sudamericanos, y que en España tengamos ese tema todavía irresuelto, ¿no?, el tema de la memoria histórica. Pero yo creo que es curioso, pero es también lógico, de alguna manera, ¿no? O sea, quizás es así como se han producido los juicios a criminales en gobierno, ¿no? Históricamente. O sea, jamás se han juzgado desde dentro, siempre se han juzgado desde fuera, ¿no? Después de muchos años, o con un proceso que ayudaba a juzgarlos en el país de origen, pero siempre con la ayuda de un tribunal. De hecho, el Tribunal Penal Internacional de La Haya, su validez estriba en que se intenta juzgar allí aquello que no es posible de juzgar en sus propios países, porque la fractura social lo impide o lo que fuera, ¿no? Recordemos también que en Argentina hubo hace poco un homenaje de la comunidad judía a las víctimas de los desaparecidos, a las víctimas de la dictadura militar, que asistió el presidente Kirchner con su esposa. Y que fue especialmente antisemita, y esto no se recuerda habitualmente. Es verdad, y justamente quería decir eso, Federico, porque se calcula que entre el 20 y el 30% de los 30.000 desaparecidos eran de origen judío. Y además los militares hacían demostraciones ostensibles de antisemitismo en sus sesiones de tortura, y bueno, el antisemitismo en la cúpula militar argentina es público, o por lo menos era público, notorio, alevoso, y era uno de los y digamos hacía que torturaran con más acervo y más placer, ¿no?, a sus víctimas. A mí me gustaría aprovechar simplemente para introducir un pequeño anuncio de que pronto vamos a tener en Radio Sefarat a Emilio Silva y a Ángel Fuentes. Emilio Silva es el coordinador de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, y es una asociación que se está encargando de, digamos, tramitar las peticiones de apertura de fosas comunes donde están nuestros desaparecidos españoles, digamos, los desaparecidos de la represión franquista. Es un tema muy interesante que se empieza a ser debatido, empieza a hablarse en los últimos 4 años en España, y tanto Emilio como Ángel Fuentes, que ya estuvo aquí en Radio Sefarat, nos van a contar de la asociación y este importante trabajo que hacen. Estarán próximamente aquí en Radio Sefarat. Y si os parece, terminamos con Israel, que suele ser nuestro protagonista, pero hoy simplemente 2 noticias, Federico, de Israel para destacar. Destacaría 2 cosas. Por un lado, el ataque contra un túnel en la Franja de Gaza, donde murieron 5 soldados israelíes. Ataque que fue, digamos, responsabilizado por Hamas. Y que suponía la ruptura de la tregua, de la supuesta tregua. Lo que pasa es que ellos llaman tregua a no atentar contra objetivos civiles. Ellos han dicho que la lucha armada contra el ejército de Israel no lo consideran dentro del espacio de la tregua, que eso es una lucha legítima contra lo que ellos llaman la ocupación israelí. Y por otro lado, nos ha parecido interesante el anuncio de Mahmoud Abbas, el próximo probable futuro presidente palestino y actual presidente de la OLP, que ha dicho que la intifada debe cesar, que hay que utilizar otro tipo de métodos que no sean los métodos violentos, y israelíes y palestinos quieren llegar a un posible acuerdo de paz. Yo quisiera dar un apunte dentro de lo terrible del atentado, de los 5 soldados muertos.
hay un detalle que muestra que se está produciendo un verdadero proceso hacia la negociación, y es la suave respuesta israelí ante un atentado así. Si no hubiera un proceso negociador, Israel hubiera, levantado mar y tierra en relación a este atentado, y no lo ha hecho. Esto significa que en algún lugar se está empezando a negociar en serio, y que en aras de preservar esta negociación se contienen las respuestas, y esto es una muy buena noticia. Bueno, eso es un tema importante, ¿no? Esperemos que este espíritu de contención no solamente se dé del lado israelí, sino también del palestino. Bueno, esta semana celebramos también finalmente el 8º centenario del nacimiento de Maimónides. Realmente, porque fue el pasado lunes, y bueno, en todos los países está, digamos, concluyendo este homenaje a Ramban. Y nosotros seguimos en nuestros 13, que es una frase de Maimónides. Sí, por lo visto, esta frase tan popular, al menos en España, no sé, en otros países iberoamericanos que nos puedan estar escuchando, se supone que procede de la compilación que realizó Maimónides, de los 13 puntos, de los 13 principios de fe, como los sostuvo frente a las críticas y todos los problemas que se le plantearon. Por eso se dice que se mantuvo en sus 13. O sea que eso se lo debemos también a Maimónides. Pues lo dicho, nos mantenemos en nuestros 13, dándoles una información que pretendemos sin sesgo, o por lo menos con un debate rico y abierto entre todos. ¿Algo más, Federicos? Nada más. Un placer. Ha sido un placer. Yo prefiero el 14 de Johan Cruyff, pero no sé. No, nada. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias por su atención y hasta pronto.